Porque él, justo por la fe vivirá. 27 de abril de 2024. Porque él, justo por la fe vivirá. Despierta, y despierta a tus hermanos, mi tibia iglesia de la Odisea, que ha olvidado mis misterios. Porque la hora es tardía y el tiempo se acaba. Venid a mí, hijos míos, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto, porque mis brazos y mi corazón están abiertos para vosotros, venid a mí con un corazón tierno y dispuesto a recibir mis palabras. ¿Por qué? ¿Qué dijo mi hermano Santiago? Por tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar vuestras almas. Hijos míos, sed imitadores de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, que he puesto en medio de vosotros para que tengáis ojos para ver y oídos para oír. Volved vuestros corazones a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque así se ha manifestado claramente la voluntad de mi Padre, y así lo ha dispuesto. ¿Por qué dejáis que vuestros corazones os turben, hijos míos? ¿Por qué os apartáis aún de mis palabras y extraviáis a otros con vuestro error? Porque vosotros, iglesia mía de la Odisea, habéis olvidado quiénes sois en mí, Cristo Jesús, y habéis perdido mis misterios, que yo os confié. Porque yo soy el Señor que os redimió con mi propia sangre, yo soy el Señor de señores y Rey de reyes, que he heredado la tierra de mi Padre, y compartiré mi herencia con los fieles y escogidos, compartiré mi herencia contigo, mi esposa. Así que no temáis, porque aunque sois pobres, sois ricos en mí, pues el Padre me ha dado todas las cosas. Oh, iglesia de la Odisea, te has convertido en una mujer infiel y transigente. No les importa la esencia de mi palabra, ni me siguen con todo su corazón, ¿acaso no han leído el proverbio? El buen entendimiento es digno de admiración, pero el camino del incrédulo es difícil. Y los caminos de compromiso que han elegido son difíciles, sus caminos de incredulidad no son míos, y se esfuerzan por seguir el sendero que les he mostrado con un pie en el camino y el otro en la cuneta, y aún así tienen la osadía de culparme a mí, Yeshua Masiach, cuando caen en la cuneta, tal como han sido guiados. Porque su jornada está llena de caídas, y mi esperanza para ustedes es que sus caídas sean como las del justo, porque el justo cae 7 veces y se levanta, pero el impío caerá en la maldad. No os he llamado a caer en la maldad, hijos míos, ni siquiera a vosotros, mi iglesia de la Odisea, pues aún no os he abandonado a los tiempos de prueba. Porque aquí, sigo a la puerta y llamo, porque de ninguna manera participaré de vuestra tibieza y transigencia, sino que os llamo a la justicia. Os llamo a manteneros firmes en la justicia, porque los pastores descarriados os han engañado, llevándoos por los caminos de Balaam, y muchos de vosotros profetizáis falsamente por espíritus de Jezabel, que diluyen las palabras de mis verdaderos profetas y desean matar a los profetas que he santificado en mí, pues yo soy quien ha dado dones a los hombres. Porque escribí a Galacia cuando tropezaron como vosotros tropezáis, me asombra que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio, que no es otro. Sí, léanlo de nuevo, porque no hay otro evangelio ni otro nombre dado mediante el cual los hombres puedan ser salvos, sino el mío, Jesucristo. ¿Por qué se dejan desviar de mí, hijitos míos? ¿Acaso no los cuido y los protejo, siendo yo el buen pastor que dio su vida por las ovejas? Pero las palabras que yo no les he dicho, las que anhelan y siguen con tanta pasión, les resultan atractivas, pues esa sensación se ha convertido en su primer amor en su soberbia, atesoran mentiras como si fueran la verdad, y han perdido todo discernimiento. Has olvidado la historia básica de la Iglesia. Te ha dado pereza aprender. ¿Acaso este tema no te interesa lo suficiente como para escuchar mis palabras y tener fe en ellas? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi iglesia nació el día de Pentecostés y está registrada en Hechos para que la consultes. Pues mi iglesia comenzó en Israel, en Judea, aunque no entendieron las palabras que yo pronuncié por medio de Pedro aquel glorioso día en que derramé el Espíritu Santo sobre mis elegidos, pues hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué les dijo Pedro a la multitud en Jerusalén aquel día cuando profetizó acerca de mí? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hijos míos, vosotros sois los que estáis lejos, pues muchos de vosotros no sois de Israel según la carne, sino que os he tomado de entre las naciones por mi gracia para que estéis firmes en mi misericordia, porque habéis sido llamados. ¿Acaso no han leído? Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Sin embargo, en sus templos profanados, que consagran blasfemamente en mi nombre, aunque yo no entraré, sino que estaré a la puerta y llamaré, creen haber recibido de mí la ley de Moisés. En su arrogancia, no entienden que Moisés era de Israel, y que a Israel se le dio la Torá para que la guardara, mandato que no cumplieron, pues nadie puede guardar la ley de Moisés debido a la corrupción que la serpiente causó en su carne, porque su conocimiento siempre corrompe, y la paga del pecado es la muerte. Porque los corintios dan testimonio de mis palabras, él también nos capacitó para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ustedes están llamados a andar en el Espíritu, aunque muchos de ustedes se aferran erróneamente a la letra de la ley, la cual no es para ustedes, sino que se cumple en mí. Respóndanme a esto, ¿les vino el Espíritu por cumplir ustedes mismos la Torá? ¿O les vino por mi justo cumplimiento de la Torá como su Pascua perfecta? Pues, ¿qué clama el testimonio de Galacia? Solo esto quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y de nuevo Pablo les dice a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. No entienden que al principio de los tiempos había una iglesia en Judea y una iglesia en los gentiles. Aunque mi iglesia nació en Judea, Pablo les dijo a los Gálatas, y allí la preservé, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, él mismo fue poderoso en mí para con los gentiles. Porque primero envié a Pedro a los gentiles, y está escrito en Hechos cuando le dije a Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Cuando envié a Pedro a Cornelio, se registró el siguiente testimonio: los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Les pregunto esto, laodicenses, ¿recibió Cornelio la salvación por seguir la Torá, pues era un hombre devoto? ¿O recibió la promesa por la fe? Los corintios también se pronunciaron al respecto cuando Pablo les escribió, por medio de la cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. La salvación vino por la predicación de la fe y no por la letra de la ley, pues someterse a la ley de Moisés implica que la fe es vana. Así declara Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Gálatas le dije a mi iglesia, donde Pablo escribió obedientemente, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino la fe que obra por el amor. Y nuevamente a Galacia, Pablo escribió, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino la nueva creación. Así que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, ni vuestra salvación se vive ni se realiza por las obras de la ley. Porque a los romanos se escribió, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, pero el que crea en él no será avergonzado. Hijos míos, yo soy esa piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque soy Jesús el Nazareno, el Cordero de Dios, y he cumplido la ley. Oh, Laodiceas, ¿acaso pensáis que sois los únicos que tropiezan con este asunto? Os digo que no. Podéis agrupar mis cartas, a grandes rasgos, en dos categorías principales, aunque ambas están dirigidas a un mismo hombre nuevo en Cristo Jesús. Mis cartas están dirigidas a las iglesias gentiles, y otras a las iglesias de Judea. Así escribió Pedro acerca de la revelación del misterio que yo revelé a Pablo, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, que los indoctos e inestables tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Así que vuestra situación no es nueva, pues no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación os dará también la salida, para que podáis soportarla. Tomaréis el camino de escape que Dios os ha provisto en mi gracia y misericordia para escapar de aquellos que quieren robaros vuestra recompensa haciéndoos caer en desgracia. Rechazaréis mis palabras a favor de los judaizantes que, por ignorancia, afirman que debéis guardar la Torá para vuestra salvación. Sois tan insensatos como para pensar que, habiendo comenzado la ley de la vida en el Espíritu de Jesucristo, ahora estáis sometidos a la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué tiene que ver la ley? Hijos míos, os lo diré. No penséis neciamente que soy una voz falsa que os extravía, pues muchos de vosotros no conocéis mi voz ni me conocéis a mí, aunque os estoy llamando. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola letra ni espina de la ley pasará de ninguna manera, hasta que todo se haya cumplido. Yo soy quien ha cumplido la ley mosaica, y sus preceptos se guardan en obediencia a mis palabras de gracia y misericordia en mis epístolas y mediante la fe en Jesucristo. Ustedes, ignorantes, piensan que por ser yo el cumplimiento de la ley, insto a alguien a quebrantar las leyes de Dios, ya sean las mosaicas o las morales divinas. Pues, ¿qué les dije a los que vivían en Corinto? Mi amada iglesia de la Odisea, ustedes no son los primeros en enfrentar esta tentación, y por eso hice que Pablo escribiera, él también nos capacitó para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su semblante, gloria que había de desaparecer, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. No se equivoquen, hijos míos, la letra mata a causa del pecado que hay en ustedes, el cual es declarado culpable por esa misma letra, la ley mosaica. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Acaso lo que es bueno me causó la muerte? De ninguna manera. Sino el pecado, para que se manifestara como pecado, el cual me causa la muerte mediante lo que es bueno, para que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser sumamente pecaminoso. Por eso le pedí a Pablo que les dijera a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Hijos míos, se han extraviado, y yo les dije que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así que manténganse firmes en la gracia con la cual yo, Cristo Jesús, los he liberado. Hijos míos, no pueden quebrantar las leyes de Dios cuando andan en el Espíritu, porque es imposible. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y a los hebreos se les dijo, porque tendré misericordia de sus injusticias, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades.
Al decir, un nuevo pacto, ha declarado obsoleto el primero. Y lo que se deteriora y envejece está próximo a desaparecer. Hijos míos, la justicia no se obtiene por cumplir la ley, sino que es un don que se recibe por la fe en mí, Cristo Jesús. Y por haber sido justificados en mí, han sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Porque es blasfemo concluir que andar en el espíritu de vida sea de algún modo pecado, pues quien cree tal cosa considera impío mi sacrificio por los pecados de la humanidad. Porque yo soy mayor que Moisés, pues Moisés mismo dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta de entre ti, de tus hermanos, como yo, a él oiréis. Hijos, oíd mi voz y prestad atención a mis palabras, porque yo no os he hecho transgresores, los transgresores son los hijos de Satanás, no los hijos de Dios. Porque en Romanos Pablo escribió claramente, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, debilitada por la naturaleza humana, Dios lo cumplió enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, quien condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuevamente Romanos dice, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? La de las obras. No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque, como ya he dicho, en ella se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Sin embargo, muchos de ustedes se imponen cargas indebidas unos a otros al creer en los profetas de Satanás, enviados para engañarlos y hacerles creer que deben cumplir la Torá como requisito para la salvación y para vivirla. Algunos incluso blasfeman diciendo que yo cumplí la ley con mi sacrificio para que ahora pudieran cumplirla. Por un lado, tienen razón, pues andar en la ley del Espíritu de vida es cumplir la Torá a la perfección al identificarse conmigo, ya que mi iglesia está firmemente edificada en justicia y verdadera santidad sobre mí, Cristo Jesús, la piedra angular. Ustedes sí cumplen la Torá al obedecer la fe que hay en mí. ¿Por qué prefieren escuchar la voz de los judaizantes antes que mi santa voz? ¿Por qué imponen cargas indebidas a sus hermanos, si acaso no han leído? Porque ya les dije a los colosenses, por tanto, que nadie los juzgue en cuanto a la comida o la bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, que son sombra de lo que está por venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hijos míos, no condeno la ley, solo señalo lo evidente, que debido al pecado en su carne, jamás podrán guardar la Torá sino por su fe en mí, pues el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe en mí?, se preguntarán. La fe en mí se basa en confiar en mis palabras y comprender que están identificados conmigo en todo sentido, pues ustedes son mi iglesia, lavada con mi propia sangre sin pecado, porque el perdón de los pecados es imposible de lograr mediante el sacrificio de animales. Tengan fe en mí, porque por la fe en mí se guarda la Torá, por la fe en mí se cumple la ley en ustedes, y son justos, justificados y santificados. Cuando resucité a una vida nueva, también ustedes resucitaron, y cuando ascendí a la diestra del Padre, también ustedes fueron sentados en los lugares celestiales. Porque los efesios dan testimonio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Deben comprender que la ley de Moisés no es simplemente su pacto, pues el suyo es el nuevo pacto, ratificado con mi sangre y pagado con mi sufrimiento. Así que, pueblo mío, sean obedientes a la fe y no sean tibios. Escojan la vida en mí, Jesucristo, pues para eso fueron llamados. Realicen las muchas obras poderosas que les he encomendado, incluso en este último momento. Necesito que entiendan que sin mí no pueden hacer nada, y que por la fe en mí cumplen con todos los preceptos de la Torá. Además, los judaizantes, que se hacen llamar santos, han invadido mi iglesia, imponiendo cargas indebidas a quienes buscan la salvación y a los míos. Mi Padre me dio un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Acaso piensan que yo impondría una carga indebida a las naciones que hablan muchas lenguas al usar mi nombre, Yeshua Mashiach, solo en hebreo? Escúchenme bien, porque vengo y me ocuparé de los desobedientes y de quienes los perturban. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesucristo. Yo soy Cristo Jesús. Soy Jesucristo, español. Soy Jesús Cristos, ruso. Soy Jesucristo, italiano. Soy Jesús Cristos, ucraniano. Soy Jesucristo, zulú. Soy Jesucristo, samoán. Soy Jesucristo, maltés. Mi nombre ha sido traducido a todas las lenguas, y en todas las lenguas mi nombre ha sido traducido, y mi nombre es sagrado en todas las lenguas por siempre jamás. No hay lenguaje ni palabra donde no se oiga su voz. ¿Acaso no soy yo, Yeshua Mashiach, mayor que las estrellas? Lo soy.